palabra en el tiempo, que entiendo que no otra cosa es la poesía, sino palabra en el tiempo. Y aquí la metodología es la palabra que, desde haciéndose poesía, se introduce en lo intangible de la esencia del acto educativo. Es decir, lo que los textos pedagógicos a veces no ven, la poesía sí lo ve. Pero además también se introduce en ese ámbito, en esa esencia, no solamente del acto educativo, sino de las instituciones educativas y de sus profesionales. Bien, sobre esto deseamos fundamentar este trabajo, el trabajo de esta tarde, esta charla. Bien, la constante lectura de un libro muy querido por mí, lo tienen en la diapositiva, es Recitaciones escolares de don Ezequiel Solana. Es concretamente el que yo tengo, es una edición del año 1928. Entonces se vendía a 1,5 pesetas, pero para mí vale más, mucho más. Y les voy a decir, entre otras cosas, por qué. Porque fue el libro de texto de recitaciones escolares que utilizó un escolar muy especial para mí, porque fue mi padre, en el curso 1928-1929, y que todavía conservo, pero con la gaita del pendrive que yo he olvidado sacar. Este libro fue libro de texto de mi padre en el curso 1928-1929, que lo tenemos ahí en la diapositiva. Pues bien, es un libro, el de recitaciones escolares, que se hace en él el autor una acertada antología de poemas y de lecturas. Hace poco me hablaban aquí de la lectura en la escuela. Bien, y relacionadas, lecturas y poesías relacionadas con muchos temas: la naturaleza, Dios, bueno, la patria, la humildad, pero también la escuela. Sobre esta venerable institución selecciona Solana versos y ensayos de diferentes autores y constituyen, si ustedes lo leen o lo han leído, constituyen pues como una especie de diluvio de sensibilidades, de metáforas, que provocan en primer lugar al menos mi admiración y en segundo lugar también provocan mi nostalgia. Son los versos y los escritos, los textos de prosa poética que hay en él, son, como decía antes, un homenaje al maestro y a la maestra de escuela, es decir, a estos profesionales que nos enseñan el lenguaje de los libros. Decía un poema de Antonio de Trueba, que es leer, aprender el lenguaje de los libros. Pero no tengo muy claro, sinceramente, y de ahí mi deseo de dialogar con todos ustedes en esta tarde, si la escuela de la que habla o la que se desprende de la metodología del libro de Solana, si esa escuela que se ve aquí es simplemente merecedora de nuestro recuerdo o, por el contrario, debemos recuperar algunos de sus valores. Digo algunos, obviamente, quizá no todos, pero estarán de acuerdo conmigo que hay valores que no tienen fecha de caducidad. Esto lo intentaré demostrar a lo largo de mi charla. Sin embargo, a pesar de que no todos los valores que hay aquí tengan que incorporarse a esa zona de intersección entre escuela moderna y posmoderna, sí sostengo que la mayor presencia de las recitaciones escolares o de la lectura, de una buena lectura en la escuela, creo que es, bueno, hay que situarlo en el marco más general de lo que yo llamo pedagogía poética, tiene una serie de ventajas. Nos las dice Ezequiel Solana en este texto. Por ejemplo, las recitaciones escolares
bien usada, lógicamente, por el maestro y la maestra, esta estrategia metodológica, educa el oído, dice Solana, ejercita la memoria, enriquece la inteligencia, aviva la atención, aumenta el vocabulario infantil, abre nuevas perspectivas a la imaginación. O hemos también de no aceptar o de renunciar a nuestro Alonso Quijano, me pregunto yo. Y también, entre otras muchas virtudes, despierta el sentimiento y el gusto por lo bello y contribuye poderosamente, y aquí es lo más importante, favorece la formación o la educación moral. Bien, aparte pues de esas virtualidades que acabo de decirles, ¿no?, que son aportaciones, repito, no mías, son del texto de Ezequiel Solana, dice también el autor, dice, las virtualidades formativas de la recitación era, y todavía puede serlo, un adecuado ejercicio de relajación, dice Solana. Dice, relajación de alumnos y profesores, o alumnos, alumnas, profesores, profesoras. Dice, cuando unos y otros se sienten fatigados por un trabajo exhaustivo, intenso, tanto en el aula como en la diáspora del aula, ¿no? Dice, esta fatiga se puede solventar, ¿verdad?, mediante la recitación escolar, porque no lo olvidemos, la fatiga enaniza o minimiza o agrede a la capacidad, a la motivación de nuestros alumnos, alumnas, incluso de nuestros maestros y maestras. Bien, profundicemos entonces en la pedagogía poética. Yo creo que con una eficaz metodología didáctica nos puede aportar bastantes novedades para esta escuela posmoderna que tanto predicamos. Hablemos pues de la pedagogía poética. Por lo tanto, utilizamos una perspectiva a veces comparada cuando desde la pedagogía poética definimos algunos conceptos pedagógicos. Y lo hacemos adrede, es decir, lo hacemos para que nos demos cuenta cómo define, por ejemplo, ahora lo veremos, educar, cómo lo define los manuales pedagógicos y cómo lo define la poesía. No estoy diciendo en ningún momento que los manuales pedagógicos no la definan bien, sino simplemente les voy a facilitar esa reflexión comparada entre la definición que todos ustedes conocen de lo que es educar en los manuales pedagógicos y lo que es desde la poesía. Pero para ello nos apoyamos y nos apoyaremos a lo largo de esta charla en la metodología de la metáfora. La metáfora, la encontramos con frecuencia pues, en ese poema o en esa lectura que tantas veces convertimos en un fiel compañero o compañera de nuestros momentos de soledad o de algún sentimiento similar que nos entristece, y entonces recurrimos al poeta, recurrimos a ese poema entrañable que tenemos cerca de nosotros. Pero la metáfora que utilizamos aquí, como digo, es una forma, o mejor dicho, es algo que forma parte de nuestro sistema conceptual y permite enlazar los atributos del dominio cognitivo innovador y los que ya integran nuestra propia experiencia. Es decir, la metáfora es un recurso que nos ayuda de alguna manera a establecer puentes cognitivos entre lo que ya sabemos y lo que queremos saber. Diría Schubert, entre los conocimientos, digamos, que ya tenemos en nuestra estructura cognitiva, ¿verdad?, y aquellos que deseamos aprender. Pues bien, en consecuencia, el ser humano, yo aconsejo que debemos, el que no lo haga, debemos acostumbrarnos a buscar la metáfora, a trabajar la metáfora, en este caso,
desde la escuela. ¿Qué es la escuela desde la pedagogía poética? Decía que iba a utilizar la perspectiva comparada. Por ejemplo, escuela, en los manuales pedagógicos leemos que designa el espacio al que los seres humanos asisten para aprender. Eso lo podemos ver en cualquier manual de pedagogía. También dice que es la institución, de tipo formal o no, pública o privada, donde se imparte cualquier género de educación. Hasta algunos hacen referencia a escuela refiriéndose al edificio donde ella se ubica, ¿no? Pero esto es la escuela desde la pedagogía. Desde una mirada poética, el concepto escuela adquiere toda la grandeza de la que es portadora esta institución. La perspectiva literaria acoge su significado que yo llamaría esencial, ese aroma de epopeya, de leyenda que le es propio y donde la nobleza de su misión se canta y se manifiesta en borbotones de metáforas, de bellos versos, de bellos poemas. Ahora lo veremos. Pero esos poemas, esos versos que definen lo que sea, por ejemplo, la escuela, tienen como una vocación de sustancia, es decir, quieren encontrar lo sustancial de la escuela. No buscan un concepto funcional, sino un concepto, como digo, de esencialidad, insistiendo, por lo tanto, en lo verdaderamente sustantivo de esta institución. La poesía, por tanto, define la escuela haciéndola que sea huérfana de adjetivos limitantes. Y, por lo tanto, creo que va más allá de la definición pedagógica de escuela. Pero, claro, lógicamente, la pedagogía utiliza unas herramientas y la poesía utiliza otras. Concretamente, la poesía debe utilizar la belleza, el arte y la creatividad. Pues bien, veamos qué es la escuela, una definición de escuela desde un poema. Un poema de un autor que seguramente el 90% de ustedes no ha oído hablar de él. Es un poeta que se llama José Felipe Valle. Y vamos a recitar, voy a tratar de vivir, no tengo que hacer nada más que lo que hago cuando lo leo, espero que me salga igual. ¿Qué es la escuela? La escuela es la casa solariega donde se nutre la niñez querida, donde se dispone a la constante brega a que obliga la lucha por la vida. Encarnación fecunda de la ciencia a través de las edades, ingente foco de luz que inunda chozas, pueblos, palacios y ciudades. Es el término sublime de los esfuerzos del talento humano, que al vigor de su impulso se redime y de esclavo se torna en soberano. Yo creo que esto es esa definición sustancial, entrando en lo íntimo de lo que es la escuela. Creo, para mí está logrado. Pero nos preguntamos ahora, ¿qué es educar? De alguna manera, vuelvo a decir lo mismo, educar, los manuales de pedagogía dicen lo que es, incluso su etimología. Pero profundicemos más sobre el concepto de educar desde la pedagogía poética. Dialoguemos con esa pedagogía. Hallaremos respuesta a muchos de nuestros interrogantes y, sobre todo, entraremos en el conocimiento, el que no lo haya hecho ya, con un concepto poético de enseñar. A ver si les gusta. Es de un poeta, este ya más conocido, lógicamente, supongo que por la mayoría, por la totalidad de ustedes, es Gabriel Celaya. Y el poema se llama Educar. Y dice así, nada de educar viene de educere, etcétera, etcétera, no. Él
dice que esto es educar. Educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Por eso es consolador soñar mientras uno trabaja, mientras la maestra o el maestro trabaja, que ese barco, ese niño, esa niña irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. ¿Qué mayor soldada, qué mejor salario puede haber para un educador o una educadora que verse, seguir soñándose en esa barca que ella ha construido, en ese alumno o esa alumna que va por la vida y te recuerda, lleva tu bandera, lleva tu consejo, lleva tu trabajo? Yo pienso que es insuperable. Bien, también la pedagogía poética aborda una definición de maestro y de maestra. No tomen por un lenguaje, no quiero utilizar un lenguaje discriminante, simplemente cuando digo maestra o digo maestro y al revés. Bien, dice que con mucha frecuencia, al menos yo lo he observado así, los poetas rinden homenaje a la entrañable figura del maestro o la maestra de escuela. Es decir, el maestro y la maestra de las primeras letras. Es para que nos demos cuenta de lo que significaba el maestro y la maestra de primeras letras en las comunidades de personas, sobre todo en el ámbito rural. Es de un poeta también, supongo que desconocido para la mayoría de ustedes. Se llama Vicente Medina, no es familia que yo sepa del profesor Medina, es murciano y de alguna manera nos transmitió lo que significaba una maestra o un maestro para un pueblo. Dice así, utiliza el poeta algunas expresiones panochas del dialecto murciano. Dice así: no mandes a los nenes a la escuela porque no la han abierto. Y está, si es que el Señor no hace un milagro, cerraica pa' tiempo. Ha caído en la cama muy malico el maestro y es cosa de temer por las señales que ya no se levante el prove viejo. Una jaula vacía parece la escuela con aquel silencio y a sus anchas, corriendo los zagales, una bandá de pajaricos sueltos. Ya doblan las campanas. Ya remató el maestro. Mucha pena me da porque era un hombre de los pocos que hay buenos. Mucha pena me da por los zagales. No paro de pensar qué va a ser de ellos. O sea, gracias. No hay maestro, no hay maestra, toda una revolución, toda una hecatombe. ¿Seguimos pensando igual hoy de nuestros maestros y nuestras maestras? Pero yo les prometí que esta profesión, este oficio, yo creo que es profesión, pero bueno, es igual. Esta profesión de maestro, de maestra, que ha sido tan denostada hasta el punto de llamarla, ¿cómo la llamaban? Proletarios intelectuales, así sí, pero tratando de herir, así como si proletario fuera una palabra, yo qué sé, de tipo negativo, ninguno. Proletario es el que tiene prole o el que trabaja.
Es decir, pero quiero decir que se le ha denostado mucho a la figura del maestro o de la maestra. Y decía Ramón y Cajal, dice, ser padre, con perdón de su lenguaje, pero bueno, ser padre es algo, pero desenvolver como el maestro, digamos, o la maestra, un buen entendimiento es ejercer la paternidad o la maternidad más noble. Y fíjense cómo termina. Es como perfeccionar la obra de la naturaleza, lanzando al mundo, cual jardineros de almas, una flor nueva. ¿Cómo se puede mejorar este concepto, este respeto al maestro y a la maestra? Lo mismo que el jardinero cuida del jardín, ¿verdad? Y trata de conseguir flores, rosas, claveles hermosos. El maestro y la maestra tienen esa misión. Son jardineros de almas. Son jardineros del jardín de nuestros hijos, de nuestras hijas. Fantástico. Bien, vamos a entrar ahora. En la escuela hay valores desde una visión poética. No quería hacerlo, pero lo voy a tener que hacer como todos los que me han precedido, ir pasando diapositivas porque no nos da tiempo. Pero bueno, yo sabré dónde llegar para tratar de no... Miren, los valores en la escuela, es decir, si no hay valores, yo creo que no hay educación. Esto lo he hablado bastantes en ciertas ocasiones con la doctora Irene Betancourt. Por lo tanto, esa es uno de los valores que deben de incorporarse a esa zona de intersección entre la escuela tradicional y la escuela posmoderna. Y claro, para hacer llegar a ustedes cómo la poesía recoge lo que es una escuela que educa en valores, yo les he elegido un poema, también de otro desconocido, que se llama Rafael Blanco, y que lo tituló Lo bueno y lo mejor. Entonces, hagamos una metalectura de este poema. Imaginémonos que un maestro o una maestra, un profesor o una profesora, lo está trabajando en infantil, en primaria, en secundaria. Pensemos las virtualidades educativas que tiene trabajar con este poema. Repito, se llama Lo bueno y lo mejor. Y dice así: dice así, Juan y Pedro van a oír misa mayor. Van cogidos de la mano, van cantando una canción que interrumpen muchas veces para hacer brillar al sol las 2 monedas de plata que el abuelito les dio. Al penetrar en el templo, un ciego con ronca voz, tendiendo la flaca mano, una limosna imploró. Y habló Juan: no llevo suelto, perdone, hermano, por Dios. Al escuchar el mendigo, Pedro, el hermano, sintió compasión y dijo: no llevo suelto, pero tome, por favor, la peseta que abuelito como regalo me dio. Oyeron misa los niños y alzaron el corazón en alas de la plegaria hasta el alcázar de Dios. Y al abandonar el templo, el abuelo que los vio le dijo a Juan: nietecito, santo y bueno es tu fervor, y es bueno juntar las manos murmurando una oración, pero abrirlas como Pedro es muchísimo mejor. ¿Ustedes imaginan lo que podemos extraer de un trabajo con este poema en la escuela? Aparte de las virtualidades de las que nos decía Ezequiel Solana, que las leía al principio, sino
trascendiendo a esas. Es decir, es toda una lección de educación en valores en la escuela. Bien, me deben faltar muy poco. A ver dónde iría yo, sí. Me voy a pasar ya al final porque no me da tiempo. Y hablando de lo que era mi escuela, es decir, la escuela a la que yo asistí como alumno, esto sí que me tienes que dar tiempo para ver las dos últimas diapositivas. Vamos a ver. Aquí. Sí, 5 minutitos, mira. Yo hago una semblanza mucho más extensa de lo que era la escuela a la que yo asistí. Yo soy más viejo de lo que parezco. Es decir, yo estoy hablando de la escuela de finales de los años 50, bueno, mediados de los años 50 y primero de los 60. Por lo tanto, ustedes calculen. Bueno, pero haciendo un homenaje a esa escuela, que era una escuela tradicional, entre otras cosas he hablado de sus ritos y ahora hablo de que era una escuela muy respetuosa con la lectoescritura. Es decir, aprender a leer y a escribir era prioritario en los programas instructivos. Bueno, pero además también respetaba las recitaciones escolares. Entonces, recuerdo que el libro de texto eran las enciclopedias, en la mía concretamente la Enciclopedia Álvarez. Ya sabéis que todas las áreas curriculares que decimos hoy, todas las asignaturas estaban compendiadas en esa enciclopedia. Pues bien, al tratar la asignatura de lengua española, la estructura de la asignatura estaba por lecciones, no estaba por temas. Hay una gran diferencia positiva. Tema, no, lección. Bueno, pues cada lección estaba introducida por una lectura, bien de un poema, bien de prosa, ¿verdad? De un libro de prosa. Y había, pues cada lección tenía un poema o un fragmento de obra, ¿no? Hablando de poemas, por ejemplo, estaba El gaitero de Gijón, de Campoamor, que lo que quería era, de alguna manera, potenciar que tenemos que valorar el cumplimiento del deber. O estaba, por ejemplo, El árbol y sus renuevos, de un poeta ecuatoriano, Luis Cordero, que inspiraba en el respeto a la naturaleza. O bien La serranilla del Marqués de Santillana, en la que trataba de exaltar la sencillez y la humildad de las personas. Como ven ustedes, todo esto no tiene por qué no tener cabida en la escuela posmoderna. Pero deseo finalizar, porque ya no tengo tiempo, con otro poema, como no podía ser de otra manera. Y también es un poema que es como una maravillosa lección de pedagogía en valores, de educación en valores. Se llama La modestia y, bueno, es un poema de José Selgas, que tampoco seguramente lo conocerán la mayoría de ustedes. Es un ejercicio de prosopopeya que decimos en filología, en literatura, de personificación, donde los personajes son las flores. Por eso las flores el poeta las hace hablar y las hace que tengan comportamientos y cultura humanas. Bueno, pues vista esta personificación, fíjense el poema. Espero que no me emocione, porque hay veces que en el ensayo me emocionaba, y voy a tratar de recitarlo con sentimiento, aunque espero que pueda embridar la emoción del poema. Escuche. Por las flores proclamado rey de una hermosa pradera, un clavel afortunado dio principio a su reinado al nacer la primavera. Su voluntad soberana, y porque también era uso, quiso a una flor por esposa y regiamente dispuso elegir la más hermosa. Y en revuelta actividad, cada flor abre el arcano de su fecunda beldad, por prender la voluntad
del hermoso soberano. Lujosa la corte brilla, el rey admirado duda, cuando ocultarse sencilla vio una tierna florecilla entre la hierba menuda. Y por si el regio esplendor de su corona le inquieta, pregúntale con amor, ¿cómo te llamas? Violeta, dijo temblando la flor. Y te ocultas cuidadosa y no lucen los colores, violeta dulce y medrosa, hoy que entre todas las flores va el rey a elegir esposa. Siempre temblando la flor, aunque llena de placer, suspiró y dijo, Señor, yo no puedo merecer tan distinguido favor. El rey, suspenso, la mira y se inclina dulcemente. Tanta modestia le admira. Su blanda esencia respira y dice, alzando la frente, me depara mi ventura, esposa noble y apuesta. Sepa, si alguno murmura, que la mejor hermosura es la hermosura modesta. ¿No les parece que es una gran lección de pedagogía? Pues muchas gracias. Gracias al doctor por este regalo que nos hizo esta tarde, verdaderamente. Un aplauso para él. Muchísimas gracias. Pues nada, tenemos un par de minutos para cualquier pregunta que quisieran hacer. Allí está el chico con el micrófono. Pues nada, siéntanse libres de... Más que una ponencia para que ustedes pregunten, es para que ustedes se emocionen conmigo. Es decir, no he querido sembrar dudas, he querido sembrar poesía. Mari Carmen, gracias por darnos, ¿cómo diría yo? Charla, no, este momento tan bonito, porque a mí me encanta la poesía. Pero yo cuando me estaba hablando de los colegios me acordé de mi colegio. Y mi maestro, porque así se llamaba antes, ahora es profesor, y la palabra maestro es muy bonita, había ese trato. Aún así, el colegio que apareció ahí, mi uniforme era igual. ¿Comprende? Entonces, es muy difícil en la sociedad en que vivimos, es muy difícil, pero no imposible. Que volvamos a tener ese contacto que teníamos antes con el maestro o la maestra, pero no imposible, sigo diciendo, ¿eh? Y gracias. Hasta luego. Bueno, darle las gracias porque su conferencia ha ratificado lo que hablábamos antes. Usted ha sido un ejemplo práctico. Usted, con la lectura de esos poemas, ha puesto toda la emoción, porque se le notaba, y ha conseguido usted, con su lectura, trasladarnos a nosotros y despertar en nosotros la emoción. La dicción de un texto ha conseguido despertar emociones cuando el lector ha puesto emoción en su lectura. Así que muchas gracias porque ha sido una demostración práctica de lo que hablábamos justamente en el acto anterior. Gracias.